Es la imagen y que fue ayer la noticia del día, que es la comparecencia de Santos Cerdán ayer en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, a la que llegó con la previsión de que no iba a hablar, porque como su tema está judicializado, dijo que no contestaría a las preguntas, pero luego sí que fue respondiendo algunas de ellas. Bastó que lo hiciera unas pocas para dejar varios titulares, que diera pocas respuestas para dejar varios titulares que vale la pena analizar. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Llegó con la intención Santos Cerdán de dejar claro que él es inocente, en lo que insistió. Lo que está sufriendo, dice, es una persecución. Se comparó con una víctima de la Inquisición y dice que todo es fruto de su negociación con los independentistas catalanes. Dice que todo es una operación del Estado profundo en la que se utiliza, llegó a decir, inteligencia artificial para manipular los audios. Sí, Cerdán llegó solo con su abogado y lo primero que hizo nada más empezar fue proclamar su inocencia y denunciar esa persecución. Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Cerdán negó ser socio de Servinavar y defendió que los audios que le incriminan son falsos, que están manipulados. Ha dicho que los audios son un montaje. ¿Un montaje de quién? ¿De la UCO? Sería una buena comisión de investigación dentro del Senado ver quiénes son los que pueden estar detrás de hacer ese tipo de montajes. Denunció que todo tiene que ver con su papel negociador con los independentistas. En aquel momento, no una ni dos, varias fuerzas políticas me avisaron, ten cuidado. Y hay un antes y un después de la foto que estoy sentado con el señor Puigdemont. Pero se negó a responder casi todas las preguntas concretas que le hicieron sobre la investigación en curso y eso le sirvió al PP para sacar sus propias conclusiones. Cuando alguien puede negar y no se atreve, como usted, cuando alguien puede defenderse y elige callar, como usted, la conclusión es inevitable. Esto decía el senador del PP, Gerardo Camps. Cerdán no quiso responder, por ejemplo, sobre el papel de Leire Díez, aunque sí negó que exista financiación ilegal en el PSOE. Fue llamativa, Ana, la imagen de Santos Cerdán. Llegó antes de tiempo, llegó unos 15 minutos antes de la hora prevista para que se iniciara esa comparecencia. Esperó de pie, detrás de la mesa, que entraran todos los senadores. Pasó todo ese rato solo, estoico, ante la multitud de disparos de los fotoperiodistas y de las cámaras de televisión. Y eso, el sentirse abandonado por el que era su partido, lo llevó a enviarle algunos mensajes, por ejemplo, eso de mejor solo que mal acompañado. Era la primera vez que Cerdán y el PSOE se veían las caras desde su caída, desde su entrada en prisión y su posterior salida de la cárcel. Los senadores socialistas se cuidaron mucho ayer de no cruzarse con él. Aparecieron en la comisión a las 10 en punto, cuando estaba ya a punto de empezar. Se fueron, además, antes de que él saliera. Durante la comisión se cruzaron tensas miradas y Cerdán aprovechó para lanzarse contra ellos por darle la espalda. Y está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie. Uno de los momentos más tensos fue cuando llegó el turno del portavoz socialista. Alfonso Gil no le hizo ninguna pregunta porque explica a los socialistas que no van a legitimar el circo que denuncian ha montado el PP con la comisión Koldo, pero sí le hizo a Alfonso Gil un reproche ético. Hay situaciones que la gente no entiende, que un militante socialista no entiende, que un votante socialista no entiende. Y esto le sirvió a Cerdán para encararse con él directamente. Y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. Alfonso Gil negó ayer en Hora 25 las acusaciones de Cerdán. Todo responde, dijo, a su estrategia de defensa. Absolutamente nada. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista Obrero Español son limpios en su financiación, lo están demostrando, enmarca dentro de una estrategia de defensa que está en una causa judicializada, que tiene varias ramificaciones. Los socialistas niegan sentirse amenazados, Ángel, porque insisten que no hay nada, pero sí reconocen el mal trago por el que tuvieron que pasar ayer en el peor momento, cuando está a punto de abrirse el domingo en Extremadura el nuevo ciclo electoral, mientras lidian con los frentes por la corrupción y los casos de presunto acoso sexual que le ha constado una nueva crisis consumar dentro del gobierno. Ana, gracias. A vosotros. Hasta luego. Carlos, ¿cómo viste esa comparecencia, la estrategia de Santos Cerdán? Bueno, había que esperar al juicio para ver las pruebas. A él lo vi absolutamente endurecido con lo suyo, que es verdad que lo dejaron solo,
y el representante del PSOE no estuvo especialmente duro con él, ni mucho menos, estuvo muy diplomático y casi diría que exquisito, pero recibió, vamos a llamarlo así, el mamporro de esa amenaza velada, ¿no? Se me quedó una reflexión hablando después con varias personas que, claro, muy clara, ¿no? Koldo y Ábalos están en la cárcel a petición de la Fiscalía, no se olvide, tras una vistilla que se llama así judicial, pedida por la Fiscalía, no se olvide, y Cerdán entró en la cárcel sin la oposición de la Fiscalía, tampoco se olvide, si la Fiscalía depende de quién depende, hay alguien que no hizo nada para moverla, que es lo mismo que pensaba Bárcenas de Rajoy en su día. Esa fue la reflexión que se me quedó tras hablar con varias personas. Aroca. Bueno, lo primero es que lo que ocurrió ayer, no sé si calificarlo de circo o lo que sea, simplemente con calificarlo como una comparecencia parlamentaria ya es suficiente para entender los perfiles que tiene este tipo de comparecencia. Yo creo que todo lo que se dijo tiene en cualquier caso un valor mediático, un barra político, pero en ningún caso tiene un valor procesal judicial, de manera que los términos de lo que se dijo ayer solamente hay que circunscribirlo a ese espacio del debate. Yo hay varias cosas que me gustaría resaltar y no por obvia, ¿no? Evidentemente el señor Cerdán está defendiendo su inocencia, faltaría más, ¿no? Todo el mundo lo hace y todo el mundo no va a llegar allí y va a confesar si es que tiene algo que confesar, defiende su inocencia, pero dijo dos cosas que a mí me parecen relevantes. Una, afirmó con contundencia de que no hay financiación ilegal en el Partido Socialista, que es el meollo de los malvados, entre comillas, y podemos decir que todo esto es una jugada para intentar que Cerdán diga, como secretario de organización, ni más ni menos, que en el partido hay financiación ilegal. Ayer lo negó taxativamente. Otra cosa es que pueda alguien demostrar lo contrario en el juicio, como se ha dicho anteriormente, porque todo lo que se dice del señor Cerdán hay que demostrarlo. Hay que recordar una vez más que los informes de la UCO tienen solamente el valor de denuncia. Lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. Tiene valor de denuncia, por tanto, todo lo que se diga hay que demostrarlo. Y después una advertencia que a mí me parece relevante, porque es que han ocurrido algunos casos recientes que conviene resaltar. Hizo una alusión, que evidentemente habrá que demostrar, si es que pueden los peritos, de que hay una cierta intervención de la inteligencia artificial. Es algo para reflexionar, porque no solamente afecta o podría afectar a este señor Cerdán, sino que la inteligencia artificial parece que ha irrumpido como el caballo de Atila en nuestras vidas y hay que tener todas las precauciones democráticas para defendernos de algún tipo de ataque. En el caso concreto que nos apunta, pues resulta que incluso un medio de comunicación ha ilustrado una información con una foto procedente de la inteligencia artificial. Esto yo hubiera esperado una reacción muchísimo más contundente, deontológica, del mundo de la prensa y del mundo judicial, porque evidentemente si a partir de ahora con la inteligencia artificial te pueden poner en el candelero, en el expositor de las vergüenzas, estamos andando por un resbaladero peligrosísimo y antidemocrático. Mariela. Bueno, yo vi a una personalidad muy rocosa, yo creo que fuerte en el sentido de que no ha sido quebrado por todo este proceso político y judicial que ha vivido. Se muestra muy desafiante y desde luego es una persona muy disciplinada con su defensa judicial. De hecho, ayer estaba durante toda la comparecencia acompañándole su abogado, que era quien obviamente le iba administrando un poco el tipo de pregunta que podía o no contestar. Y esto me lleva a una pregunta, que es ¿qué sentido tiene que tengamos comisiones de investigación reguladas en una legislación que permite que existan, incluso aunque los casos que se estén conociendo ya están siendo objeto de un proceso judicial? Yo creo honestamente que este tipo de comisiones no tiene ningún sentido, más allá de generar, bueno, pues sí, muchos titulares y generar, digamos, fuego de artificio político. Pero creo que hay que pensar y repensar, hoy va el día de repensar todo, también un poco la viabilidad de estas comisiones. Y luego lo decían las claves.
Oye, esto de que apelar al Estado profundo, todo es el resultado del Estado profundo, creo que también necesitamos, en términos democráticos, hacernos la pregunta de qué es esto del Estado profundo, quién forma parte del Estado profundo, no vaya a ser que todos los recursos que le falten a la sanidad estén en el Estado profundo. Es que a mí esta clave me parece muy interesante, Mariola, porque cuando él hacía referencia a esto, ¿de qué estamos hablando? Claro, y sobre todo, recordando que el presidente Sánchez, en una entrevista en el año 2019, se le preguntó sobre las cloacas del Estado y dijo que habían terminado con las cloacas del Estado cuando llegaron al gobierno. Estamos hablando del 2019. Y en el 2025 el Estado profundo parece que opera a sus anchas y sin control. Entonces creo que más allá de apelar al Estado profundo, creo que debemos preguntarnos qué es esto el Estado profundo, quién forma el Estado profundo y qué estamos haciendo para luchar, si es que existe, frente a este Estado profundo. Bueno, una sugerencia, que se mire con mucha atención el requerimiento del juez Pedras para que Orbán comparezca en la medida en que fue víctima del Estado profundo, en mi opinión, aunque lo podemos llamar de otra manera. Podemos llamarlo Urbán. Miguel Urbán. Es que has dicho Orbán, pensaba que era no. Sí, yo también digo, perdón. Digo, sí, el ex eurodiputado no vendría más si compareciera. Que compareciera el ex eurodiputado de Podemos. Un tribunal mundial demócrata. Quiero decir que este señor, como otros de su filiación ideológica, han sufrido persecución del Estado profundo, materializada como, y habrá que demostrarlo, a través de policías patrióticas, de jueces patrióticos y, por cierto, también de medios patrióticos que nunca piden perdón. Aquí todo el mundo pide perdón, menos los que la hacen, y por tanto sería muy conveniente analizar con detenimiento a qué conclusión llega su señoría, el magistrado Pedras, porque sería muy importante para la salubridad e higiene democrática y para que alguna vez nos enteremos, si es que tenemos que enterarnos, y si no, para negarlo, de que existe un Estado profundo.